Hola mis amigos, bienvenidos a este horario de Vale por Tres. Estamos aquí desde Telesistema, el canal 11, el canal de las emociones. Y ustedes saben que estamos desarrollando, en este horario, estamos desarrollando una serie de entrevistas con amigos, con personalidades. Y bueno, nos toca este sábado la oportunidad de conversar con una amiga de muchos años, y qué bueno que está con nosotros, Laura Castellano. Hola, ¿cómo estás? Roberto Ángel, muy contenta. Gracias por la invitación y por permitirme venir a compartir con ustedes. Muy contenta. Laura, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va esa vida empresarial, esa vida familiar? Te vi un poco ajetreada y esa combinación de ambos mundos es bastante interesante, pero ¿qué puedes decir y compartir con nosotros? Guárdame el secreto del ajetreo, pero la verdad es que sí, la vida al día de hoy yo pienso que no es la mía, la de todo el mundo. Es mucho más agitada de lo que solía ser. En mi caso, que llevo mi vida en los medios de comunicación, que es muy pública, pero también mi vida profesional en mi oficina, y la de madre, que también es una faceta ya un tanto conocida, pues pone mucha presión en la vida. El mundo actual demanda mucho de las personas en general, pero sobre todo de las mujeres. Las mujeres no solamente tienen que ser profesionales, ser madres, ocuparse de los hogares de alguna manera, además tienen que andar con el pelo bonito, con las uñas bonitas, con los zapatos adecuados, con la ropa adecuada, y la verdad es que todo hace que uno tenga una vida bastante agitadita, pero yo pienso que lo importante es saberla disfrutar. La sociedad en este tiempo se ha estado preparando para que la mujer siga ocupando mejores y más espacios, Laura. Yo pienso que en la teoría sí, pero en la práctica no. Creo que en la práctica nos falta todavía mucho espacio que llenar. Recientemente vi, por ejemplo, una encuesta a nivel de posiciones públicas ocupadas por mujeres. Sabemos que tenemos muy pocas ministras, pero también son muy pocas viceministras en la mayor parte de los ministerios. Son muy pocas legisladoras. ¿Eso obedece a qué? Eso obedece a que, aunque en la teoría las mujeres han ido avanzando mucho, todavía se mantienen muchos techos de cristal, sobre todo en la política. Pero si tú te fijas, por ejemplo, los medios de comunicación, que son un ámbito en el que nos hemos desenvuelto tú y yo desde niños, directoras de periódico, aquí tenemos una sola y muy reciente, rectoras de universidad. De la última vez que recuerdo, creo que tenemos una sola en el país completo. En fin, todavía en las posiciones de liderazgo, no solamente en el gobierno, sino también a nivel de organizaciones y de empresas privadas, en su inmensa mayoría se encuentran ocupadas por hombres. Y yo creo que eso es algo que paulatinamente tenemos que seguir impulsando para que se vaya implementando un cambio real. Laura, estableciste y desarrollaste una labor importante en la anterior gestión de la Junta Central Electoral, con un rol destacado. Todo ese proceso que fue tan traumático para el pueblo dominicano en sentido general, la suspensión de unas elecciones y todo este proceso que ya ha transcurrido casi 2 años de él, ¿qué lección de vida te dejó? Verte cercana a todos estos acontecimientos que estaban ocurriendo en el país, sin precedentes, el hecho de generar una situación de tal magnitud tras la suspensión de las elecciones municipales, todo este movimiento que se generó alrededor de la Plaza de la Bandera y demás. ¿Qué experiencia puedes compartir con nosotros sobre esos días y esos meses? Mire, yo creo que me enseñó algo que pudiera parecer contradictorio, pero que en el fondo no lo es. Primero, lo frágil que es la democracia, en el sentido de que un acontecimiento, incluso de tipo tecnológico, puede poner en juego el principal acontecimiento democrático del país. Y al mismo tiempo me enseñó lo fuerte que es la democracia dominicana de forma particular, que a pesar de esa situación y a pesar del contexto político que se estaba viviendo en ese momento, con una división del partido de gobierno, lo cual de forma natural trae mucha tensión adicional y mucha presión al proceso electoral, a pesar de todo eso y a pesar de la suspensión, en menos de 3 semanas se pudieron desarrollar unas elecciones. Posteriormente, en medio del inicio de una pandemia, se pudieron realizar las elecciones. Y todo eso yo creo que habla muy bien del sistema democrático dominicano, que a pesar de la adversidad muestra su resiliencia, pudiendo superar ese tipo de obstáculos. Para mí fue una experiencia realmente de muchísimo aprendizaje. Bien, una cosa es lo que aprendiste, pero desde el punto de vista ya personal, la tensión de esos días, o sea, una cosa terrible, eso fue una tensión terrible.
Y definitivamente, yo tengo muchos años trabajando comunicación estratégica, desde el 2005, 2006, y evidentemente ningún acontecimiento se parece a lo que puede ser la suspensión de unas elecciones. El nivel de presión y sobre todo lo que está envuelto en algo de esa forma, y lograr que una institución logre hablar nuevamente al público en medio de esa tensión, en medio de ese rechazo de forma natural, la verdad es que fue un reto inmenso. Yo creo que todos los que estábamos, por lo menos en el área de comunicación, que era la que está bajo mi responsabilidad, pudimos vivir una situación que nos permitió además dar lo mejor de cada uno, hacer un esfuerzo extraordinario para salir adelante en una circunstancia en la que todos, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también, nos sentíamos sumamente afectados por la situación, al igual que el resto de la ciudadanía. Pero bueno, se pusieron todos los esfuerzos para lograr que en un tiempo récord se comunicara lo que había que comunicar y pudiéramos salir a flote. Laura, yo sé que tu trabajo en la televisión es un trabajo de mucho sacrificio, la hora de levantarse. ¿Cómo es un día de tu vida? No me refiero al fin de semana, que quizás puede ser un poco más relajado, pero ¿cómo puede ser un lunes o un martes en tu vida? Mira, un lunes a viernes en mi vida es levantarme muy temprano, un poco antes de las 5 de la mañana. Yo estoy en el aire a las 6 de la mañana, en matinal. Eso es básicamente de 6 a 8, un programa de opinión y de entrevistas. Tengo los últimos 12 años participando de ese programa, pero participando en programas de opinión tengo bastante más, o sea que desde los 22 años yo madrugo para poder participar en un programa de esa naturaleza, que es lo que más me gusta de la televisión. Posteriormente yo me voy para mi oficina, o sea que a las 8 de la mañana ya yo he hecho un programa, pero empieza mi otra faceta de trabajo y normalmente eso, a menos que me toque buscar a los niños en el colegio, eso se extiende hasta 5 o 6 de la tarde. La pandemia ha ayudado a que esas jornadas sean un poco más cortas, antes se extendían 7, 8 de la noche, pero uno con el efecto de la pandemia ha logrado pues ir haciendo cada vez más cosas desde la casa y eso facilita la agenda. Hablando de la pandemia, ese confinamiento que vivimos durante 2 o 3 meses, que era un confinamiento prácticamente absoluto, ¿cómo lo pasabas en tu casa con tu esposo y tus hijos? ¿Cómo era esa dinámica? Pues te cuento que, bueno, primero mi esposo y yo tuvimos muy poco tiempo de confinamiento total por la naturaleza de nuestra vida profesional. Mi esposo tiene negocios que no podían parar y que tenían que seguir y él tuvo que seguir involucrado a pesar de la pandemia. Y en mi caso en ese momento estaba involucrada en la preparación de las elecciones, que igualmente no me permitía guardarme como el resto de las personas. Sin embargo, nos tocaron unas 3 semanas que fueron de bastante confinamiento y fueron un reto particular. Estábamos solos con los niños, con todas las responsabilidades del hogar, con todas las responsabilidades de fuera por vía digital. Yo recuerdo que en cualquier buen momento me agarraban 2 llamadas por teléfono y yo cocinando con los 3 muchachos alrededor sin tener a nadie que decirle aguántame ahí. Eso trae una dinámica, o trajo una dinámica de fusión de esa vida profesional y esa vida de hogar, que a pesar de que van cada una por su carril, en ese momento terminaron muy de cerca. Como te dije, nosotros tuvimos como quiera que mantenernos muy fuera en nuestra dinámica como quiera, pero pienso que al fin y al cabo la pandemia trajo a relucir una serie de factores en nuestra casa que son positivos. A nosotros nos gusta estar en nuestra casa, nos hemos encargado de que nuestros hijos tengan una excelente relación entre ellos, no pasamos lo que pasaron muchos hogares, por ejemplo, padres de 1 o de 2 niños que vivieron procesos muy difíciles, por esos niños sentirse muy aislados y muy solos. En el caso nuestro, la casa se siente una multitud, yo sé que tú sabes perfectamente cómo se siente eso. Yo sé lo que es eso. Y los retos son distintos, pero permiten que uno sobrepase un escenario tan particular de una mucho mejor manera. En general, a pesar de los problemas, yo pienso que fue un saldo positivo. Laura, todas las mañanas estás haciendo opinión. Ahora, yo quiero que te tomes un par de minutos ahora y que puedas hacerme una evaluación de la gestión del presidente Abinader. Tiene poco más de 1 año, acaba de cumplir esta semana 13 meses en el gobierno y desde tu punto de vista, como una comunicadora y una analista política que eres, ¿cómo evalúas el gobierno del presidente Abinader? Mira, yo pienso que el gobierno del presidente Abinader ha tenido el tremendo reto de tener que lidiar
con la pandemia, algo que no era el plan inicial, y ha tenido que reconstruir su propuesta de gobierno en base a eso. Creo que tiene unos tremendos logros, iniciando por el plan de vacunación, que es lo que ha permitido que a su vez haya una recuperación económica. Creo que todavía tiene retos importantes que tiene que superar, incluyendo el hecho de que hay muchas instituciones que todavía tienen que superar las trabas de procesos internos para poder implementar muchas ideas de forma más ágil. Yo particularmente he sido muy crítica de algunas situaciones particulares, por ejemplo, ¿Qué has criticado? ¿Qué has criticado? Yo critiqué mucho el cierre definitivo de las aulas durante todo el año escolar. Yo pienso que se pudo desde mucho antes iniciar una modalidad de semipresencialidad para aquellos padres que tuvieran la voluntad de que se Pero hiciera. no sientes tú, eso es una Laura, idea controversial. pero claro, lo pero sé, no sientes, pero esa no era mi sientes tú, posición. Laura, que eso no hubiese contribuido a mantener algún control en la tasa de positividad del COVID. Yo pienso que es una tremenda incoherencia que pudiéramos tener restaurantes y bares abiertos y no las escuelas. Creo que eso... Lo que pasa es que se atribuye, Laura, al hecho de que en el tema de las aulas, quizás el niño no tiene tanto cuidado con el mantenimiento de los protocolos de distancia. Te cuento que mis niños son más disciplinados que yo. Okay. Y me ha tocado ver muchos que Pero son la bastante generalidad son disciplinados. como tus hijos, es la pregunta, de que sean en No efecto... necesariamente, pero sin embargo, en ese momento se advertía mucho de lo que está pasando al día de hoy. Si no se hacía un esfuerzo de iniciar, por lo menos de forma semipresencial, el año escolar, las lagunas iban a ser mayores, íbamos a tener mucho mayores dificultades para iniciar este año escolar, que esperemos que no sean tantas, pero la verdad es que trae una serie de dificultades tener aulas cerradas por tanto tiempo. Felizmente yo recibí con muy buen agrado cuando el presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación anunciaron que este año iba a ser presencial, porque yo creo que sobre todo para los niños pequeños, y quizás los que tienen hijos más grandes tienen una situación muy distinta, pero los padres de niños pequeños, el reto de tener que implementar una educación totalmente a distancia, necesariamente tenemos que concluir que hay una pérdida importantísima de oportunidad. Y mira que mis hijos navegaron sin problemas, pero tampoco se puede pretender que lo que pasa en el hogar de cada uno es la generalidad. Me tocó ver muchísimos colaboradores de mi empresa o de otras empresas con las que soy cercana, donde los hijos se quedaban solos el día entero, porque ambos padres salían a trabajar, donde se quedaban en la calle jugando con el vecinito, porque nadie podía supervisar las labores. En fin, la realidad social dominicana es extremadamente compleja y creo que el sistema educativo pudo responder, sobre todo en la segunda etapa del año escolar, con un poco más de flexibilidad, pero creo que tiene ahora el reto y la tremenda oportunidad de que todos los problemas que se generaron puedan ser superados con un excelente año escolar, que es lo que todos esperamos que podamos tener. ¿Qué tres aspectos, Laura, tú enumerarías que tiene que corregir el gobierno o que tú aspiras como ciudadana y como comunicadora a que se le preste especial atención? Mira, el presidente estuvo recientemente por allá en una entrevista y Sí. tocamos uno de esos temas. Yo pienso que el tema del agua en República Dominicana es un reto que no puede esperar más. Cuando tú vas a una comunidad que está cerca de una presa, y esa presa y ese río alimentan regiones completas de nuestro país, pero esa comunidad no tiene agua, la verdad es que es un contraste triste y lamentable. Y aquí todavía, en República Dominicana, hay cientos de miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Ese yo diría que es un reto importantísimo. Un segundo reto es el educativo, y no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con el cúmulo de la situación. Nosotros tenemos los últimos lugares con el sistema. En las pruebas PISA, que nos comparan con más de 100 países, y tenemos los últimos lugares. Estamos técnicamente quemados en lectura, en matemáticas. Necesitamos superar las dificultades que tenemos a nivel educativo para que nuestro país de alguna manera siga adelante. Y creo que hay un tercer componente que necesariamente tenemos que lograr que se vaya superando, y es lo que está pasando en nuestras ciudades con un tremendo hacinamiento a nivel de los sectores que se deriva de la migración desde el ámbito rural. Nosotros no estamos logrando ¿Tú sientes que hay falta de las provincias, planificación?
todo esto lleva un componente importante de falta de planificación, pero sobre todo de falta de ejecutorias de parte de los gobiernos. Cuando en la zona fronteriza, para poner un ejemplo, tenemos una serie de incentivos fiscales y como quiera no logramos que haya un desarrollo de actividad económica que permita que los jóvenes de la frontera se queden en la frontera y no que vengan a migrar hacia Santo Domingo a vivir en un hacinamiento total en un sector populoso y sin necesariamente tener buenas oportunidades. Yo creo que estamos dejando pasar la oportunidad de que no solamente se desarrolle ese joven, sino de que se desarrollen esas comunidades en la frontera o en todas las demás provincias y del regiones, país. evidentemente. Sí, uso el ejemplo de la frontera, que es la que dramáticamente tiene una situación más compleja a pesar de lo que se ha intentado hacer. Yo creo que iniciativas como el desarrollo de Pedernales y del turismo en la región sur, el desarrollo de Manzanillo, el establecimiento de una generadora en la costa norte, todos esos son proyectos extremadamente valiosos que van a poder contribuir a esa descentralización de la actividad económica en el país y que de esa forma no sea Santo Domingo, Santiago y un par de provincias más que concentren las oportunidades, sino que las oportunidades lleguen a otros puntos del país. Hay que ramificar eso, ahí estamos de acuerdo. Laura, tú hablas sobre muchos temas de la vida nacional, de la vida del país. Los opinólogos hablamos de todo. todo. No, habla de todo. Ahora, Laura, y se te oye bonito ahí, ¿por qué no pasar a la acción? Y tú que con tantos años y tanta experiencia acumulada en el abordaje de esos temas, porque diariamente te enfrentas a ellos, los compartes, fijas tus posiciones, ¿por qué no entrar al campo de batalla y con esa experiencia acumulada que los propios medios han servido, no vas y contribuyes con el desarrollo del país desde una posición electiva o desde una participación más activa en la política? ¿No te llama eso la atención? A mí no me ha llamado de forma particular la atención la vida partidaria, ¿Por qué? número uno. No lo sé, no es lo que me atrae de la política. A mí la política me apasiona. ¿Te gusta? Como observadora y como analítica de la situación política. Me encanta observarla, me encanta perdón que te interrumpa. sus causas, sus efectos, perdón que te ver más interrumpa. allá de los hilos que se mueven, pero no necesariamente ser protagonista de la política. Pero observarla no es darle vuelta a lo mismo y no es convertir esto en un círculo vicioso de que tú vas viendo, tú vas analizando, tú vas planteando cosas desde tu programa y a lo mejor tú ves que con los años no le hacen caso y tú sigues hablando de los mismos temas y las mismas cosas. ¿No sientes que puede volverse rutinario eso y que una manera de romper ese círculo vicioso? Eventualmente pudiera serlo, todavía Sí. no lo es. Okay. Todavía no lo es. Todavía me sigue apasionando de la misma forma levantarme antes de las 5 de la mañana a analizar las cosas que pasan en nuestro país. Y yo creo que, aunque eso lo hace mucha gente en este país, lo cual es positivo, Claro. yo pienso que eso tiene un componente de aporte social importante. Los gobiernos no necesitan solamente gente que les aplauda, gente que les apoya, gente que forme parte del gobierno. Yo pienso que todos los gobiernos necesitan una crítica externa importante que los ayude a mantenerse en su carril. Y creo que tenemos buenas evidencias en nuestra historia política reciente de qué pasa cuando de alguna manera ese ejercicio de crítica desde los medios de comunicación se limita o se contamina. Los gobiernos se confunden, dejan de hacer lo que tienen que hacer, pierden su sentido y su norte y su cercanía con la gente. Entonces, a pesar de que yo reconozco de que hay vías que permiten un involucramiento mucho más directo y mucho más activo, yo todavía pienso que desde los medios de comunicación podemos hacer un buen aporte. ¿Hiciste algunas observaciones le hiciste observaciones al gobierno? Ahora vamos con la oposición política. ¿Qué debería cambiar la posición política si tú sientes que está atrapado en esos modelos tradicionales de decir lo que está mal pura y exclusivamente para tratar de recomponer las fuerzas a su alrededor? ¿O qué aspectos tú entiendes que deben incluir dentro de una nueva dinámica de la política dominicana? Mira, yo pienso que el PLD perdió una buena oportunidad de renovarse a un nivel mucho más profundo de lo que debió ocurrir. En todos los países del mundo, donde hay grandes partidos políticos, los partidos que fracasan en las elecciones tienen una renovación profunda. Claro. Aquí esa renovación fue muy parcial. Nunca se da. Porque los que estaban se quedaron y aunque se agregan algunos, sigue siendo más o menos la misma estructura. Eso es lo primero. Pero tú sientes que el PLD no hizo nada en eso del Congreso que hicieron. Yo pienso que se le echó un poco de agua al vino.
pero al final es una lavadita de cara, como sigue dicen siendo aquí. muy similar. Eso no significa que el PLD no pueda hacer diferencias importantes y sigue siendo un partido político que está llamado a ser una oposición constructiva. Ojalá que la puedan hacer. Yo pienso que al PLD le ha faltado hacer un ejercicio público de reconocimiento de dónde estuvieron los errores de la gestión. Han sido muy proactivos en tratar de defender los puntos positivos de sus gestiones, pero creo que un reconocimiento de los puntos en los cuales se equivocaron de forma radical, que incluye el hecho de que el PLD no hizo un proceso transparente de elección de quién sería el candidato con suficiente anticipación, porque se generó una expectativa de que de alguna manera se iba a modificar la Constitución, y de hecho se intentó para permitir un tercer periodo al presidente Danilo Medina. Creo que eso fue el inicio de muchos de los problemas del Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente un partido que tiene 16 años en el poder arrastra también un deterioro importante, y creo que a muchos funcionarios del PLD les ocurrió que tanto tiempo en el poder los hizo perder un poco su conexión con la realidad de la mayor parte de la gente. Por eso la movilidad es importante en los estados. La permanencia de un partido político demasiado tiempo en el poder va generando una serie de prejuicios. Y por eso la alternabilidad tiene que ocurrir en algún punto. Pero bueno, en este momento el PLD tiene una excelente ocasión de hacer oposición constructiva, y ahora tenemos un diálogo nacional convocado donde la experiencia del PLD, que tuvo tantos años en el gobierno, puede ser extremadamente valiosa para la construcción de muchas de estas reformas. Ojalá que puedan identificar claramente ese rol, viendo quiénes están involucrados en el diálogo. Yo pienso que sí, y que esa dinámica pueda llevar a un ejercicio responsable donde tengamos en 13 temas tan importantes soluciones viables y que nos permitan superar muchos de los problemas que tenemos en el país. Hace referencia al Partido de la Liberación Dominicana, pero hay un desprendimiento del PLD que lo encabeza Leonel Fernández. ¿Leonel en este juego de la oposición? Bueno, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, es un partido que a pesar de que ya participó en el proceso electoral, lo hizo todavía con porcentajes de participación bajo. Entiendo que parte de su rol tiene que ser ir construyendo ese régimen, ese sistema, o más bien ese espacio de que la oposición finalmente en República Dominicana pueda sentarse a la mesa y pueda hacer más propuestas. En el caso de la Fuerza del Pueblo tienen un componente común, tienen mucha experiencia de gobierno, porque siendo un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, muchas de las personas que están en ese partido, y no solamente su presidente, tienen mucha experiencia desde muchos sectores. Yo pienso que estamos en un momento en el que todos los políticos y todos los partidos tienen que despejarse un poco de cualquier tipo de perspectiva individual de los temas, y tenemos que aprovechar la oportunidad que nos está dando el mismo gobierno de que haya una mesa de diálogo para que esos diálogos sean constructivos. Todavía se necesita avanzar mucho, todavía hace falta ver más propuestas de parte del mismo gobierno en esos diálogos, pero una vez esas propuestas estén sobre la mesa, yo pienso que Fuerza del Pueblo, PLD, los demás partidos emergentes, no importa su nivel de participación electoral, tienen que aportar cada uno desde sus valores, desde sus experiencias, para que podamos superar problemas. Yo creo que aquí está bueno de que hagamos politiquería con temas como el agua, con temas como la seguridad social, con temas como la salud, con temas como el régimen electoral y la ley de partidos políticos. Eso es lo que hemos hecho por muchos años, y lo que nos enseña la realidad es que han pasado demasiadas oportunidades no aprovechadas en perjuicio del beneficio colectivo de los dominicanos. Entonces, más que de alguna manera resaltar esas fronteras que separan los partidos, yo pienso que en este momento y en el contexto de esta pandemia estamos en una buena oportunidad para que los partidos busquen aquellos que los une, que se supone que es el interés común, y que pongan sobre la mesa todo lo que puedan para que busquemos soluciones desde el gobierno o desde el Congreso Nacional, que son los que al final tienen la capacidad de actuación. Si en un escenario como este tú tuvieras la oportunidad de tener al presidente Abinader aquí, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, ¿qué le dirías a cada uno? ¿Qué? Wow, tú me estás pidiendo que haga un ejercicio de condensación de meses de opinión. Está bien, pero ¿qué tú le dirías al presidente de la República y a los otros dos expresidentes que están en la presidencia de sus respectivos partidos? Mira, yo le diría a todos, de forma general, que primero tienen que
hacer un esfuerzo de mantenerse cercanos a la gente. Creo que muchos de los errores de los políticos del pasado ha sido ese, una ruptura con lo que realmente sucede en nuestro país. Les diría a todos también que creo que es importante que se deje de ver la política como un trampolín a la riqueza. Y creo que el actual gobierno, por lo menos desde el presidente de la República, está dando muestras de querer mandar un mensaje con relación a este tema. La política no debe ser un espacio de generación de privilegios para los funcionarios, debe ser un espacio de servicio público. Ni verse como el medio idóneo para lograr el avance social y económico. Es así, y lamentablemente eso ha ocurrido por muchas décadas en el país. Creo que deben tener eso como prioridad, y creo que todos, sin excepción, tienen que aprender a entender y a procesar las nuevas manifestaciones sociales en el contexto digital y en el contexto real. Las redes sociales se han convertido en un espacio de mucha convulsión de comunicación y de política, y el político que no sepa interpretar lo que ocurre en ese espacio tiene un riesgo importante de no interpretar lo que está ocurriendo en la percepción colectiva en nuestro país. El último proceso electoral nos mostró que las encuestas tienen mucho potencial de equivocarse de una forma garrafal, por lo tanto, saber escuchar es cada vez más un atributo indispensable para nuestros políticos, ya estén en una posición de poder o no lo estén. Insisto, yo creo, Roberto Ángel, que estamos en un momento en el cual debemos tratar de buscar más temas comunes en nuestros políticos y menos diferencias, porque creo que la situación actual que vive nuestro país, con una serie de reclamos sociales importantes, con una serie de deudas sociales importantes, acumuladas, que ningún gobierno ha logrado satisfacer, nos colocan en una situación en donde hay pocos niveles de paciencia de parte de la ciudadanía en general, y donde tenemos que buscar como sistema político, no cada partido de forma individual, como sistema político, como democracia y como sistema de partidos, las soluciones que la población tiene mucho tiempo reclamando y que no se ha logrado que lleguen. Laura, ¿te vacunaste? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Todo Tengo tu 2 entorno. dosis. Yo también tuve COVID. Sí. ¿Cómo te dio el COVID? De abril. Sí. No ¿Cómo tuve fue? que internarme, sí fue con neumonía, pero la verdad es que nada que se saliera de control, todos lo tuvimos en mi casa. ¿Todos? Todos, hasta 2 sobrinos. Me mandaron a uno también instalados ahí en esa cuarentena que hicimos. Y a pesar de eso yo me puse mis 2 vacunas. No me he puesto la tercera. ¿Por qué? ¿Qué esperas? Bueno, primero entiendo no, mis niveles de inmunidad están muy buenos, primero con un contagio tan cercano y segundo por tener 2 dosis. En segundo lugar, he sido crítica de la forma en que se implementó la tercera dosis, porque entiendo que se implementó en un momento donde no había suficiente información sobre esa modalidad de vacunación, combinando vacunas distintas. Una cosa es la Sinovac, otra cosa es la vacuna Pfizer, pero bueno, gracias a Dios eso ha marchado muy bien, no ha habido problemas, no ha habido inconvenientes. Ya, en mi caso particular, 800.000 personas se han colocado el refuerzo a esta hora. Así es, y bueno, esa es una información muy valiosa que los demás países podrán aprovechar, de que en nuestro caso no hubo ningún problema a pesar de que no había en su momento suficiente información. Ahí acabo de leer una información que dice que Israel inicia el proceso de la 4ª dosis. Sí, del mismo tipo de vacuna. Claro. Ahí está la diferencia. Pero yo creo que independientemente del riesgo que se tomó el gobierno en su momento, el riesgo ha pagado de forma positiva. Sí. Creo que los números que tenemos actualmente son extremadamente explícitos respecto a lo bien que ha marchado nuestro plan de vacunación, incluso si hacemos el contraste con lo que está pasando en países como Estados Unidos, que han tenido un acceso muy amplio a vacunas y que ahora mismo tienen una situación de mayor contagio que el que tenemos en República Dominicana. La situación de liderazgo que tiene nuestro país a nivel de la región, yo creo que también está muy consolidada. Ahora, creo que todavía tenemos espacio para, sobre todo, completar las segundas dosis de mucha gente que solamente se quedó en la primera, y para convencer a aquellos que no se han puesto ninguna y que de alguna manera no han terminado de entender la importancia de este tema. Ahí voy. A esos escépticos que han estado haciendo comentarios en torno a yo no me voy a vacunar, yo no me voy a poner eso, ya hay mucha gente vacunada, yo no creo en eso, en fin, es un chip que me van a poner, 300 cuentos, 200 historias. Así es. ¿Qué le dices a esa gente que nos está viendo ahora? Yo creo que tenemos un ejercicio de responsabilidad colectiva aquí.
No podemos exigir del gobierno una solución a la pandemia y pretender que como individuos no tengamos que ponernos la vacuna. Yo comprendo que haya personas que por motivos religiosos u otros tipos de convicciones no se la quieran colocar, pero la inmensa mayoría de los dominicanos que no se han puesto la vacuna no son antivacunas. En Estados Unidos hay una comunidad, por ejemplo, claro, de personas que son antivacunas y no se ponen esa ni se ponen ninguna. ninguna. Aquí tenemos un antivacuna selectivo, Claro. Que crecieron ellos y sus hijos poniéndose todas las vacunas que el médico le ponía en una jeringuilla sin ni siquiera explicarle qué le estaban poniendo y que ahora resulta que son antivacunas COVID. Y yo creo que el nivel de catástrofe que hemos tenido en República Dominicana, donde los números oficiales de muertos van entre cualquier lugar de entre 4.000 y 8.000 para asumir las estadísticas de más de una institución que ahora han ofrecido datos con relación al tema, yo creo que es lo suficientemente importante para que cada ciudadano sepa que no solamente es un ejercicio individual de cuidarse, cada cual tiene libertad de cuidarse o no cuidarse. Si usted Claro. quiere ser un negligente y un irresponsable, en cierta medida sus derechos constitucionales le permiten ser. Pero no dañe a otro. Pero en este contexto, el daño de uno se convierte en un daño de todos. Y el silencio que permite esta enfermedad en cuanto a los síntomas en muchos momentos hace que esa irresponsabilidad individual se convierta en una amenaza a la vida de los demás, porque es una enfermedad que en muchos casos es silenciosa. Yo creo que hay que tener un mayor nivel de conciencia. Creo igual que el gobierno todavía tiene espacio para lograr estimular a que esas personas que faltan completen su vacunación. Creo que un éxito tremendo ha sido que tengamos vacunas. Así es. Y nosotros aquí en nuestra media isla a veces se nos olvida que en nuestra región, en Latinoamérica, hay muchos muchas países dificultades. donde hay millones de ciudadanos esperando para ponerse una vacuna y que no se la pueden poner porque no tienen disponibilidad. Nosotros tenemos el privilegio, gracias al esfuerzo del gobierno, de que tenemos las vacunas disponibles. Sí. O sea que hay que insistir en que la gente sencillamente vaya, se ponga sus vacunas y logremos mantener lo que tenemos al día de hoy, que es un nivel de contagio bajo, un nivel bajo de mortalidad y que de alguna manera logremos recuperar la normalidad en nuestro país. Bueno, hemos estado conversando con mi querida amiga Laura Castellano, siempre es un gusto conversar con ella, hemos hablado de temas muy serios y de temas que no son tan serios, evidentemente, que son relajados. Por ejemplo, Laura, antes de irme, cuando tú cocinas en tu casa, ¿qué es lo que te gusta cocinar? ¿Qué es lo que le gusta a tus hijos que tú le cocines, que tú hagas y tu esposo? ¿Cuál es tu especialidad? Si yo un día voy a tu casa, ¿con qué tú me sorprenderías a mí? Yo te haría unas lentejas con chorizo, un sancocho o quizás un asopao. Te damos opciones. tú Ah, no, eliges. pero opciones. ¿Y en tu casa eso es lo que le gusta? Mis a tus hijos, gracias a Dios, comen de todo. De todo. Les gustan mucho las pastas también, Ay. se le hacen muchas pastas, pero hemos logrado que coman de todo, les gustan mucho los caldos, a mí me gusta mucho cocinar caldos, porque me gustan a mí también, y en Claro. general pienso que esas demandas culinarias en mi casa están bien satisfechas. Bueno, con este menú Pero variado. complacemos peticiones también, o sea que cualquier gusto particular le buscamos la buena. Perfectamente, con ese variado menú, despido esta conversación interesantísima con mi querida amiga Laura Castellano. Me voy a la publicidad y cuando regresemos, más del programa, quédese con nosotros.